Muy buenos días, buenas noches. Estamos en un nuevo programa indagando con intelectuales y pues profesores universitarios sobre el tema de las complejas relaciones Bolivia-Chile. En esta oportunidad hemos invitado a Andrés Guzmán, quien ha sido profesor de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la asignatura de Relaciones Internacionales de Bolivia. Y con él vamos a abordar desde otra perspectiva, la perspectiva personal, pues estas complejas relaciones entre Bolivia y Chile, relaciones históricas, relaciones políticas, que han ocupado los últimos 200 años entre las políticas, la política exterior boliviana. Uno de los temas siempre delicados, complejos, han sido las relaciones con Chile. Y esta complejidad es lo que pensamos y queremos abordar. Andrés Guzmán es diplomático y economista, es decir, tiene una formación en economía y también ha formado parte de lo que es la Academia Diplomática y es un diplomático de carrera. Es magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática Boliviana y en Resolución de Conflictos por la Universidad de Ámsterdam. Ha trabajado en la Cancillería, también en la actualidad, en este 2026, ha vuelto a ocupar funciones que seguramente podremos conocer de qué se trata. Y esas son las funciones que actualmente desempeña hoy en este 26 bajo un nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira en la Cancillería, don Andrés Guzmán. Sin más, quiero primero darte la bienvenida, estimado Andrés, y pues comenzar este conversatorio con una pregunta muy general. ¿Cuál es la mirada que tú tienes? Una mirada histórica, personal, además con todos los estudios que has realizado, acerca de las relaciones Bolivia y Chile. ¿Cuál es tu perspectiva? Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar en este programa que me parece fenomenal. Es muy interesante que se haga esto porque efectivamente es muy necesario también para un poco profundizar en los temas históricos y para conocernos también, ¿no? Entre Chile y Bolivia. Bueno, mi mirada efectivamente es primordialmente histórica. He abordado el tema a partir de los libros, de la historia de lo que ha sucedido a partir de la Guerra del Pacífico, que es el hito fundamental de las relaciones entre Bolivia y Chile. Pero también ha sido una mirada poco personal, como decías, en el sentido de que estoy un poco siguiendo los pasos de mi abuelo en esto, ¿no? Jorge Escobar y Cosicanqui, quien es el que un poco me incentivó a meterme en este tema, y no tanto por lo que viví con él cuando era yo niño y él era mi abuelo, sino después, cuando yo ya más adulto, joven, empecé a leer su legado, sus libros, y me empecé a interesar mucho más en estos temas, y luego ya ingresé a la Academia Diplomática y empecé a forjar una carrera en la diplomacia. Ok, hasta ahí, ¿por qué no abundamos un poco? Porque parece que es fundamental la presencia de don Jorge Escobar. ¿Podemos hacer un rápido resumen de quién fue don Jorge Escobar?
¿Cuál fue su participación en la política exterior? ¿Cuáles libros ha dejado como legado? Y luego entramos a esa mirada tuya desde el campo diplomático. Claro que sí, y con mucho gusto. Bueno, Jorge Escobar y Cusicanqui ha sido sin duda uno de los más relevantes, más importantes diplomáticos de Bolivia en el siglo XX. Él nace en 1919 e ingresa a trabajar en la Cancillería en 1941 con el gobierno de Peñaranda. Enrique Peñaranda. Y tiene su primera misión diplomática en Brasil como secretario. Ahí se destaca un tiempo. Y luego vuelve a la Cancillería y es rápidamente nombrado director de asuntos políticos y ocupa, bueno, una gran cantidad de cargos en la Cancillería durante la Revolución Nacional del 52, porque él compartía mucho la línea política del movimiento nacionalista revolucionario. Y en ese cargo, en ese momento, es también enviado a Chile en una misión especial, justamente cuando en Bolivia gobernaba Paz Estenssoro y en Chile estaba Ibáñez del Campo. Y ahí Escobar y Cusicanqui tienen un acercamiento con el presidente de Chile, quien le dice: vamos a tratar el tema marítimo, pero gradualmente, ¿no? Se lo dice verbalmente. Y ahí Escobar va tejiendo lo que más adelante va a ser su obra en la historia diplomática de Bolivia, donde él recoge todas las veces que Chile de alguna forma promete, ofrece, ¿no? Y le hace entender a Bolivia que sí es posible darle una salida soberana al mar. Perdón, querido Andrés, estamos hablando de la época más o menos entre el 60 y el 64, en la segunda presidencia de Víctor Paz Estenssoro. Correcto. Y le da una misión diplomática a tu abuelo en Chile, como cónsul, como simplemente un enviado especial. Esta específica que estoy comentando es del 1958, cuando él era director de asuntos políticos de la Cancillería. Pero hay otros momentos antes de eso, después, que ocupa diferentes cargos, como decía, y logra o llega a ser vicecanciller. En realidad ocupa ese cargo 3 veces durante mucho tiempo en diferentes gobiernos y siempre, funcionario de la Cancillería, también embajador, embajador en Colombia, embajador en Perú, 2 veces en Argentina, y enviado también especial de Bolivia en 1962, cuando se produce la desviación del río Lauca. Chile desvía las aguas del río Lauca, Bolivia rompe relaciones diplomáticas y Jorge Escobar es enviado a la OEA para hacer la protesta oficial de Bolivia en contra de Chile. Y ahí creo que es un momento clave e importante en la vida de mi abuelo, porque es un momento muy duro en el que Chile, al defenderse, empieza a construir una narrativa que dice que Bolivia nunca tuvo mar, ¿no? Y obviamente Escobar y Cusicanqui y otros historiadores y políticos bolivianos tratan de alguna manera revertir o contrarrestar esa narrativa con varias publicaciones. Lo hacen desde la Cancillería, con otros libros también. Y es un momento muy álgido de las relaciones entre Bolivia y Chile, todos los años 60, que se produce un quiebre y un distanciamiento muy grande, que seguramente fue el más pronunciado de toda la historia. Tal vez también ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, cuando estábamos en pleno juicio por el tema del mar. También hubo muchos, digamos, recriminaciones. Pero en esa época comenzó esa narrativa y que perdura hasta el día de hoy. Y en Chile todavía se cree eso, ¿no? Bolivia nunca tuvo mar, pero eso no es así. Entonces, bueno, creo que es algo que lo marca, ¿no? Creo que es algo que realmente lo hace ver, le hace ver a Escobar y Cusicanqui la perspectiva
de Bolivia la importancia que tenía recuperar el mar y también la dinámica confrontacional que adquiere las relaciones, porque además el canciller Ferman Velarde era muy enérgico, era muy duro contra Chile, y del otro lado estaba Martínez Sotomayor, un chileno también muy aguerrido. Entonces, son momentos difíciles que marcan la vida y que Escobar y Cusicanqui es muy duro, ¿no? En todas sus publicaciones, en toda su obra se puede notar esa forma, ¿no? de encarar a Chile y de acusar y de reclamar también por lo que ha sucedido. Andrés, podemos ver, hacer una especie de recuento de algunos temas que por favor, si tú los podrías ampliar. Uno, ¿cuáles son los antecedentes del desvío de las aguas del Lauca? ¿Es un hecho que acontece en 1962, 1960 o venía de mucho más atrás? Dos, las consecuencias de ese desvío eran el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Y tercero, si lo puedes articular, Jorge Escobar y Cusicanqui era también, digamos, partícipe de ese rompimiento de relaciones en ese momento digamos, si esa tesis que se conoce como la doctrina Feldman, ¿no? Correcto. De romper relaciones hasta que no se resuelva el tema del Lauca, digamos, como un cuarto hito que lo puedes vincular, ¿tú crees que está vigente, que está bien? Creo que crees que es algo que ya deberíamos superar en Bolivia. A ver, son varias preguntas. Vamos a ir respondiendo. Los antecedentes del tema del Lauca efectivamente tienen muchos antecedentes y está en la obra de Escobar y Cusicanqui. Comienza en 1939, cuando las obras en Chile se empiezan a realizar para desviar las aguas. Bolivia hace una primera protesta justamente en ese año y luego se enfría la cosa. Chile no continúa las obras, pero más adelante nuevamente surge esto en 1941, 1943. Hay 6 protestas específicas que hace Bolivia antes del desvío, que se consuma finalmente el 15 de abril de 1962, que es ese día que Bolivia rompe las relaciones diplomáticas. Era el Día de las Américas que Chile escoge para hacer este desvío, y el canciller Ferman Velarde efectivamente decide tomar la medida más extrema en relaciones diplomáticas, que es la ruptura total, retirar embajadores, y bueno, es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Las consecuencias efectivamente son primeramente la ruptura, pero también ese momento que te decía de enfriamiento, de mucha confrontación discursiva, de acusar a Chile no solo en la OEA y también en otros foros internacionales y donde se podía. Hubo un señalamiento muy fuerte de parte de Bolivia hacia Chile y lamentablemente no encontramos acogida o la acogida que buscábamos en la OEA y en otros foros, y así se fue enfriando la cosa o se fue olvidando, incluso Bolivia también de alguna forma, pero quedó lo que bien mencionabas, la doctrina Feldman Velarde, que luego se va a asociar con el tema del mar, ¿no? No es solo el tema del Lauca, sino que es Chile además el que lo asocia, porque justo poco antes de que se consume el desvío, Chile nos envía un documento, una ayuda a memoria, que es el memorándum truco, que es así como se conoce, en 1961, julio de 1961, donde dice Chile que reitera el compromiso adquirido años antes, en 1950, cuando Chile dice estar llano a ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Entonces Chile reitera de manera espontánea, ¿no?, y unilateral el compromiso adquirido en 1950, y lo hace en 1961 mediante ese memorándum, el memorándum truco, que lo entrega en ese momento al canciller Arce Quiroga, y es un documento que claramente y desde el principio se sabía que era
para desviar la atención de lo que era el Lauca, ¿no? O sea, Chile reiteraba un compromiso del tema del mar, hablemos del mar, para desviar las aguas del río Lauca por detrás, ¿no? Pero, perdón, cuando tú llamas que es una ayuda a memoria, ¿era una ayuda a memoria o un documento oficial? Era un documento oficial y claramente después Chile dice no está firmado, porque efectivamente no tenía firma, pero lo entrega el embajador Truco, Manuel Truco, embajador de Chile en Bolivia, al canciller Eduardo Arce Quiroga. Y hay algo de formalidad en esto, porque estamos hablando de altas autoridades y un documento entregado por un estado a otro estado. Pero claramente este documento, como todos los demás, no vale, no tienen consecuencias jurídicas ante la Corte Internacional de Justicia, porque justamente eso es lo que hemos llevado a la Corte en este proceso que hemos tenido últimamente. Bolivia alegaba que había surgido una obligación de negociar en base a estos documentos. Uno de ellos, el memorándum Truco de 1961, y ahí la discusión en la Corte hace poco fue que no estaba firmado. Chile alegaba esto, que no era un papel nomás que había quedado en la Cancillería. Prácticamente el embajador Truco había olvidado ese papel sin darse cuenta, pero en realidad sí lo había entregado oficialmente y sí tenía la intencionalidad en ese momento de distraer la atención, pero también de negociar, porque eso decía, ¿no? Negociar el tema del mar de alguna forma. Bueno, entonces esa es la consecuencia, ya digo, la asociación que se hace entre el Lauca y el tema del mar, que quedan vinculados y van luego a estar aún más vinculados en las negociaciones de Charaña, que son negociaciones oficiales sobre el tema marítimo. Se inician a través de una declaración presidencial firmada justamente en Charaña el 5 de febrero de 1975, y se inicia una negociación donde Chile va a exigir, entre una de sus condiciones, que Bolivia deje de reclamar lo del Lauca, ¿no? Entonces ahí sí ya queda totalmente asociado el tema del mar y el Lauca, y ahí es cuando también la doctrina Feldman-Velarde va tomando cuerpo y va adquiriendo esa connotación que es como más o menos tú lo decías. No restablecemos relaciones diplomáticas hasta resolver o al menos negociar el tema del mar, ¿no? Y eso es lo que dice la doctrina Feldman-Velarde, que se ha mantenido hasta el día de hoy, básicamente podemos decir con mucha constancia, salvo claramente entre el 75 y el 78, que sí, efectivamente se restablecieron relaciones diplomáticas, pero justamente para negociar el tema del mar. No hubo otros restablecimientos de relaciones diplomáticas desde el 62 hasta el día de hoy sin que se hable del mar. Entonces, la vigencia, y eso es muy importante, de decir si esto todavía vale o no vale, vale en la medida en la que no nos perjudique, ¿no? Porque creo que tampoco es aferrarse a la historia y decir, bueno, nosotros no nos movemos de aquí y somos así porque así lo hemos decidido, sino verlo de manera pragmática. Nos conviene realmente no restablecer o restablecemos, y más bien a través del restablecimiento más adelante planteamos el tema del mar, ¿no? Que quién sabe, tal vez ese sea el camino. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, y creo que las autoridades así lo están entendiendo, porque el canciller Aramayo ha dicho justamente eso, ¿no? Ha dicho que el tema del mar no sea un ancla para entendernos con Chile y resolver y tratar los otros temas que también son muy importantes, ¿no? Justamente estamos hablando de la integración de Bolivia hacia el Pacífico a través de carreteras, a través de ferrocarriles, puertos, que necesitamos urgentemente para sacar, por ejemplo, nuestros minerales, que son clave, ¿no? Que cada vez tienen mayor relevancia en el mundo, los minerales críticos, las tierras raras, el litio, que para Bolivia son fundamentales explotar y sacarlos obviamente a los mercados internacionales. Entonces, si nos ponemos a hablar de tema del mar y todo se maritimiza y todo se tranca, como ha ocurrido ya en el pasado varias veces, entonces al final también nosotros perdemos, ¿no? Creo que por eso hay que verlo con una visión diferente, con una visión pragmática. No es que estamos
traicionando, digamos, la visión que tuvieron Feldman Velarde, Jorge Escobar, porque me preguntabas, ¿Jorge Escobar escribía esto? Sí, claramente, y de hecho yo diría que fue el que más defendió la doctrina Feldman Velarde en su momento, le dio su sentido teórico, ¿no? Y doctrinal al poner, además, en sus escritos, que la doctrina Feldman Velarde no era solo un capricho, no era solo decir no vamos a negociar, no vamos a restablecer relaciones hasta que no nos den mar, sino que también era entender que todos los apoyos multilaterales, bueno, no todos, pero varios de los apoyos multilaterales que la causa marítima ha recibido, vinculan justamente el restablecimiento con la solución del tema del mar. Entonces, si nosotros restablecemos relaciones sin negociar, entonces estamos de alguna manera despreciando o dejando de lado esos apoyos que hemos recibido en el ámbito multilateral, ¿no? Eso escribía Escobar y Cusicanqui. También vinculaba ahí las notas de 1950, las negociaciones de Charaña y todos esos momentos en los que Chile de alguna manera ofrece, ¿no? Entonces, para él, para Escobar, era de alguna forma dejar de lado lo que habíamos construido, pero también, y ahí es algo que obviamente Escobar no tuvo nunca en cuenta, el fallo de La Haya, que nos descoloca, nos deja en otra situación muy diferente a la que teníamos antes del fallo de La Haya, ¿no? A ver, ya que hemos abordado este tema, Andrés, hay algunas cosas respecto de la crisis del Lauca y finalmente ese tiempo político hasta la Haya, y de repente podemos terminar de cerrar este tema de Lauca y entrar a este otro tema que es absolutamente pertinente, profundizar. Y te agradecería que nos pudieras ilustrar respecto a en qué consistió la demanda boliviana, cuál fue el fallo del Tribunal de la Haya, ¿no? Y cuáles son las consecuencias del presente, ¿no? Claro. Pero previamente, para cerrar el tema del Lauca y ese momento y la doctrina Feldman, ¿tú crees que esa demanda del tema digamos, el restablecimiento del curso del Lauca o la crisis del Lauca ya es un tema olvidado, ya es un tema resuelto, ya es un tema que no se abordó más a partir de los 60, 75, cuando hubo el restablecimiento de las relaciones y en la actualidad? Y eso, por favor, una vez que cerremos eso, las preguntas respecto de en qué consistió la demanda boliviana, cuáles son sus orígenes, las características de la demanda, la resolución de la Haya y las consecuencias en el tiempo presente. Claro. Bueno, no, el tema del Lauca no se ha cerrado, no se ha resuelto, ¿no? Chile sigue utilizando más que Bolivia. Y Perdón, para quienes van a tener a bien escuchar o ver esta entrevista, el tema del desvío de las aguas del Lauca, si bien es un río que nace en territorio chileno, es un río ¿cómo se llama?, transfronterizo, que también llega sus aguas hasta Bolivia. Cuando tú dices que la mayor parte del agua, del uso del agua, se queda en Chile, ¿es así o es el 100% del agua que queda en Chile? No es el 100%. Llega algo a Bolivia y eso se regula y cambia en el tiempo, ¿no? No es algo que es un porcentaje que podamos definir, porque hay una represa con la que se administra, ¿no? Cuánto va, cuánto se queda. Entonces, eso varía, digamos, ¿no? Pero efectivamente... O sea, es decir, que Bolivia, o los territorios o las comunidades que viven en el lado boliviano, no es que han tenido una pérdida total del uso de los recursos del agua, sino que están siempre, de alguna manera... siempre ha fluido algo, no es que se ha cortado el flujo, ¿no? Eso sería mucho, o sería un extremo.
El río Lauca nace efectivamente en territorio chileno, en Parinacota, cruza la frontera y desemboca en el lago Coipasa. Bueno, sigue llegando agua, como digo, ahora además hay un avance porque los grupos de la Comisión Mixta encargada de estos temas justamente están evaluando el tema del Lauca. Es la cuenca más grande que tienen Chile y Bolivia, que comparten de las varias cuencas que hay. Esta es la más grande y se ha utilizado ahora para comenzar un trabajo grande que se está realizando entre las cancillerías para definir, ¿no? Cómo se usa, aplicando las normas internacionales. Y bueno, hay un avance importante, así que es un tema que está en curso de resolución, afortunadamente. Creo que es importante además porque el tema del agua va a generar conflictos en futuro, no solo entre Bolivia y Chile, en todas partes del mundo, y es por tanto muy importante tratarlo y resolverlo cuanto antes. Ok. Así que bueno, eso. En cuanto al proceso en La Haya, Bolivia demandó que Chile había adquirido una obligación de negociar a partir de todos estos intercambios que han habido, diferentes documentos, ayudas memorias, cartas diplomáticas, declaraciones presidenciales que se habían suscrito entre los dos países, incluso algún tratado que no se había ratificado, pero que hablaban de darle a Bolivia una salida soberana al mar y que nunca se había cumplido. Entonces Bolivia decía, aquí hay una obligación porque hay un patrón, hay una conducta de parte de Chile en la que ofrece cada cierto tiempo una salida soberana al mar, pero nunca cumple, ¿no? Lo hace por otros motivos, por otras razones, como el memorándum truco de 1961 para distraer la atención o para alguna otra razón estratégica en el caso de las negociaciones de Charaña, cuando Chile se vio en conflicto con Argentina y Perú al mismo tiempo y quiso bloquear la posibilidad de un ataque de sus tres frentes, ¿no? La hipótesis vecinal 3. Entonces, ahí se acercó a Bolivia, le ofreció mar y neutralizó la posibilidad de que sus tres vecinos se unan para atacar. Y bueno, varios momentos que se dan, y Bolivia decía, aquí hay una obligación, ha surgido a través del tiempo y Bolivia nunca define un momento, porque una de las preguntas que hizo uno de los jueces durante el proceso fue ¿en qué momento, cuándo surge el pacto de Contraendo, el momento en el que surge esta obligación? ¿Cuándo es? Y Bolivia en ese momento, y parecía ser una respuesta inteligente, pero no lo fue tanto al final, dijo, no hay un momento mágico, no existe un momento preciso en el que surge, sino que es la suma de todos estos momentos. Digo, yo en ese momento parecía convincente, pero al final resultó ser que no era algo que genere tangible, no era algo concreto. Claro. Nunca hubo un documento específico que podamos decir, aquí está la obligación, ¿no? Aunque tal vez, digamos... Ni en el abrazo de Charaña. Tal vez ahí, porque eso yo también digo, ¿no? Banzer y Pinochet firman un documento donde dicen, vamos a negociar el tema en esa declaración presidencial. Dicen, ambos países confrontan diferentes asuntos, como el de la mediterraneidad que afecta a Bolivia, y vamos a resolverlo. O sea, se comprometen a resolver todos estos problemas que confrontan. Uno de ellos, la mediterraneidad que afecta a Bolivia, y está el documento. Y eso no vale para la Corte, no es un documento jurídicamente vinculante, porque según el fallo es un acuerdo político, ¿no? Es político, pero político también, digo yo, son las notas los documentos firmados entre China y Estados Unidos que hablan sobre Taiwán, ¿no? Y ahí se establece que Taiwán, mejor dicho, hay una sola China y Taiwán es parte de China, ¿no? Entonces, esos documentos firmados en los años 80 entre China y Estados Unidos, nadie los pone en duda, nadie dice, no, son políticos, eso no vale, pero son de la misma categoría, de la misma estirpe, digamos, de lo que se ha firmado en Charaña. Pero yo no creo que un juez de La Haya se atreva a decir que lo que han firmado China y Estados Unidos no vale, ¿no? O que es político y no tiene vinculatoriedad. Pero bueno,
así hay como contradicciones, yo diría, entre lo que uno ve en otros casos y lo que se aplicó para Bolivia y Chile. Porque eran además, y a mí me parecían uno de los argumentos más potentes, el hecho de que son tantos, que son tantas veces que pues, al menos 12 oportunidades en las que hay este tipo de intercambios que parecen ser obligatorios, pero no lo habían sido para la Corte. Entonces el fallo al final hace un resumen de la mayoría de los documentos que Bolivia presenta, no de todos. Hay documentos que no sabemos por qué la Corte no los considera en su fallo, ¿no? Como las notas de 1923 intercambiadas entre Jaime Freire y Luis Izquierdo, no las menciona el fallo, y algún otro por ahí que tampoco está. Entonces dejan al aire ciertas cosas que Bolivia presentó en sus alegatos. No estoy queriendo decir con esto que el fallo no vale o que tenemos que desconocer. No, creo que nos hemos sometido, nosotros hemos comenzado esto, entonces hay que aceptar porque el resultado es desfavorable, pero hay que reconocerlo. Y lo bueno y lo que ahora destaca también el canciller de Bolivia es que el fallo no ha cerrado la puerta, porque el párrafo 176 del fallo establece que la decisión de la Corte no debe entenderse como un impedimento para que continúe el diálogo y las aproximaciones en un ambiente de buena vecindad, ¿no? Eso dice el fallo. Entonces, no es o no debe entenderse como un impedimento para adelante. No pueden alegar desde Chile que esto ha zanjado la cosa, que como en algún momento se ha dicho, o que ya no hay nada que decir, porque el fallo mismo aclara que no puede ser tomado como un impedimento. Entonces, para adelante las puertas están abiertas, no se han cerrado, pero claramente estamos en una situación incómoda, si se quiere, porque no existe la obligación de negociar y porque ya hemos agotado, si se quiere, ¿no? Ciertos espacios importantes. Yo creo que ya el ámbito jurídico o las demandas, porque hay algunos opinadores que todavía pretenden o creen que la vía jurídica es posible. Yo creo que no. Yo creo que Bolivia tiene que apelar ahora a la negociación, a la diplomacia. Creo que ahí está el camino, creo que el entendimiento. Y justamente por eso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas puede ser más bien uno de los caminos que nos puedan llevar hacia eso, pero no condicionado, no que digamos vamos a negociar pero nos van a dar mar. O sea, no hay eso. Ahora nos empezamos a entender y más adelante como la coronación, como el corolario de este restablecimiento. Entonces en algún momento se podría volver a conversar sobre esto con un nuevo enfoque, además, una nueva mirada, con beneficios para Chile y eventualmente también para el Perú, que es el tercer involucrado en esto. Entonces hay que tener mucha creatividad, hay que ver también qué han hecho otros países para resolver sus problemas de acceso al mar. Actualmente Etiopía está negociando un acceso de salida al mar con Somalilandia, que es un país que está surgiendo o que ya ha surgido hace muchos años, pero que no tiene reconocimiento internacional, pero están negociando, han firmado un memorándum de entendimiento para darle una salida soberana al mar. Y ahí hay un ejemplo de cómo se avanza. También hay el ejemplo de lo que han hecho Jordania y Arabia Saudita en su momento, en 1955, un canje territorial para que Jordania pueda tener una salida más amplia al Mar Rojo. Y así hay algunos también ejemplos de cómo los países sin litoral resuelven o mejoran sus condiciones de acceso, ¿no? Entonces Bolivia tiene que mirar a otros ejemplos, tiene que aplicar formas de entender la soberanía, que no sea esa soberanía plena y absoluta que nos ha cerrado siempre las puertas, porque Chile dice no vamos a entregar soberanía y Bolivia dice yo quiero soberanía. Bueno, entendamos la soberanía de otra forma, no es necesario que tengamos ahí nuestra bandera y no sé, con las garantías para tener un ejército, por ejemplo. No, lo que necesitamos es un acceso, ¿no? Una salida que nos permita ir y venir en términos comerciales principalmente,
hacia el mar y eso nos beneficie como país. Entonces hay que tener una idea más pragmática, menos enquistada en estas ideas inflexibles y tener también una mirada de lo que está pasando en el mundo, que es cómo funciona la geopolítica, cómo está configurándose el orden internacional, la importancia que tiene, por ejemplo, los minerales críticos, y eso seguramente va a dar paso a nuevas conversaciones sobre nos beneficiemos, pues hagamos negocios y para eso Bolivia también necesita hacerlo a través del mar. Te quiero preguntar ahora sobre cómo crees que está el estado de opinión en Chile, en Bolivia, en el Perú, la opinión pública. ¿Cómo crees que después del fallo de la Haya están los ánimos en cada país, los cambios de gobierno, ¿no? Porque el tema de la Haya ha sido uno de los proyectos de política exterior más ambiciosos que se plantearon en el gobierno de Evo Morales. Evo Claro. Morales y el movimiento al socialismo ya no están en el poder, han habido cambios en Bolivia políticos y también en su política exterior, ¿no? Que son de muy recientes, es cierto. Lo segundo, en Chile también han habido cambios de gobierno. Eso afecta, digamos, un poco la política exterior, pero me interesa tu reflexión, tu análisis sobre la opinión pública, cómo lo ha vivido Bolivia, la ciudadanía boliviana, cómo lo está viendo la intelectualidad y la ciudadanía chilena, más allá de las políticas oficiales, y cómo ves la participación del Perú, es decir, Claro. en este tema. Muy importante. Pero esto, bueno, te pido que hagamos una pausa y volvemos enseguida. Bueno, sobre las percepciones, me parece que el fallo ha tenido una incidencia poderosa en cómo los bolivianos ven este tema. Ujú. Y eso se ha reflejado mucho cuando el canciller Aramayo anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile, ¿no? Lo dijo abiertamente y muy claramente, vamos a restablecer relaciones diplomáticas con Chile. Y cosa que obviamente también lo refirió el presidente Rodrigo Paz. Y en ese momento, digo, no hubo grandes reacciones, no hubo protestas, no hubo artículos que digan qué barbaridad, cómo nos vamos a olvidar, dónde queda la doctrina Ferdinand Velarde. Hubo efectivamente un artículo que salió en El Deber que se llamaba Chao Mar, donde sí se criticaba, pero fue aislado, diría yo, fue una sola reacción negativa frente a esto. Y por el contrario, más bien yo vi ya es hora de dejar esta locura atrás, ya ahora miremos hacia adelante, nos entendamos, ¿no? Es decir, crítica positiva frente a esa decisión que en otros momentos, estoy seguro, hubiese causado un mucho mayor rechazo. Entonces, en el caso de Bolivia, definitivamente ha habido un cambio. El sopapo que, que recibimos del 2018 con el fallo caló bastante en el imaginario, en la forma en la que los bolivianos entendemos este tema y por tanto nos hemos vuelto más proclives, podríamos decir, a entendernos con Chile, a tratar esta vez por las buenas, a hacer otra cosa, ¿no? No a repetir el libreto de decirle a Chile que es un mal vecino, que nos han invadido, que eso ya no. Y el discurso, además, del 23 de marzo, el presidente Paz también lo refleja, ¿no? Es un discurso mucho más conciliador. De hecho,
más dirigido hacia Brasil que hacia Chile, en el que no hay estas acusaciones tradicionales que cada 23 de marzo escuchábamos sobre la historia, sobre la guerra del Pacífico, sobre lo que ha pasado. No, no, al contrario, mucho más mirar hacia adelante, ver qué es lo que podemos hacer y además con un claro mensaje de cambio para Chile y para el mundo y para Bolivia, que fue no hacerlo en la Plaza Baroa, como siempre, sino más bien en Puerto Quijarro, que me pareció un detalle interesante y sin los desfiles tradicionales, cosa que no hubo tal vez tanta aceptación a eso y lo vimos en un conversatorio organizado por la Católica, donde Fernando Cajías decía, yo quiero desfilar, ¿no? Entonces hay también esa línea más tradicionalista en la que dice, bueno, el desfile es parte de la evocación de nuestra cultura y nuestra identidad, tenemos que seguir con eso, es parte de quienes somos y tiene parte de razón, pero no por eso vamos a mantener esa narrativa plañidera, ¿no? De ir a llorar y de reclamar toda la vida. Tenemos que superar en algún momento las cosas. Y eso no quiere decir que nos olvidemos de lo eso no quiere decir que cerramos las puertas y que nunca más. Al contrario, más bien le damos un nuevo enfoque, una nueva forma de resolver este problema por otra vía. A ver, esto en el caso de Bolivia, yo te hago una pregunta un poco envenenada, la verdad, ¿no? Hay una mirada en Bolivia de que en Chile nos ha derrotado militarmente en la guerra de 1879. Hemos sufrido una serie de derrotas diplomáticas a lo largo de este 89 hasta La Haya, digamos. Y en La Haya además hemos recibido una derrota judicial, ¿no? Sí. Y parece que lo único que nos queda ahora, porque veo que se trasluce algo de eso en tu presentación, en tu exposición, Andrés, es que lo que nos queda es el camino diplomático, que no es en esencia sino un acuerdo político. Claramente. ¿No? Por favor, para cerrar esta parte del tema de Bolivia, el movimiento al socialismo y Evo Morales, los intelectuales del movimiento al socialismo que fueron los protagonistas de esta demanda ante la Corte Internacional, para ellos ha sido una derrota política y ¿crees que eso ha pesado un poco en esta salida del MAS del poder y ellos no se convertirían en una especie de reivindicadores de mantener la doctrina Feldman? Sí, sí, sí. Comienzo por eso último, ¿no? Efectivamente es una gran derrota sobre todo para Evo Morales, porque Evo Morales puso todas sus cartas ahí, ¿no? Él básicamente quería reelegirse a partir de una victoria en La Haya y vaya que si hubiéramos logrado la victoria, estoy seguro que Evo Morales seguiría siendo presidente de este país, seguramente, ¿no? Bueno, porque hubiese sido algo realmente importante, algo muy grande ganar ese juicio, pero no se logró. Jugó mal sus cartas porque además él mismo perjudicó el proceso en lugar de mantenerse callado y respetuoso del proceso, que es como debe ser. Trató de politizarlo, ¿no? En todo momento hacía referencias a las autoridades de Chile con una confrontación, con una retórica muy dura y en cierto momento incluso hizo un tweet, un mensaje por X, en ese momento Twitter, que decía Antofagasta volverá a ser boliviana, ¿no? Cosa que iba totalmente en contra de nuestra tesis dentro de la Corte, donde tratábamos de decir esto no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, es otra cosa, pero si estamos hablando de recuperar Antofagasta, obviamente tenemos que tocar el tratado, si no, no hay manera de recuperar Antofagasta.
Entonces, no, con la tesis de la Corte lo que decíamos es, hay obligaciones que han surgido independientemente del tratado, sin tocar ese tratado. El tratado lo respetamos, no vamos a ir en contra de él. Pero cuando el presidente de Bolivia dice vamos a recuperar Antofagasta, entonces, cuál es la intención? Y claramente los abogados chilenos utilizaron ese tuit para mostrárselo a los jueces de la Corte y lo expusieron en una diapositiva de sus presentaciones. Miren, señores jueces de la Corte, lo que dice el presidente de Bolivia. Está queriendo ir en contra del tratado. Aquí está, quiere recuperar Antofagasta, ¿no? Entonces, obviamente, el presidente no entendía la lógica jurídica, estratégica del planteamiento boliviano y además seguramente no tenía alguien que lo asesore en esto y fue en contra incluso de nuestro propio objetivo y objetivo de él, que era electoralista. Entonces, claramente fue una derrota, claramente marcó un momento de declive para el MAS y yo creo que sin duda también afectó en sus pretensiones de continuidad. ¿Cómo, cómo se ve también esto? O cómo, En la opinión pública chilena. sí, en la opinión pública chilena, efectivamente hay también la idea, porque así lo han dicho sus autoridades y lamentablemente aquí nadie ha dicho lo contrario, o no nuestras autoridades, cuando el canciller de Piñera, o sea, el que sucedió, bueno, el fallo se dio cuando todavía estaba Ampuero, el canciller Ampuero de Piñera, pero luego cambia a Alamant y Alamant es el que dice esto ya se ha zanjado, no hay nada que hablar con Bolivia porque tenemos un fallo y tenemos un tratado, ¿no? De hecho, habló de dos candados, ¿no? Hay dos candados, el tratado y el fallo, no tenemos nada que hablar. Y eso no es así porque, como decía, el párrafo 176 del fallo dice, esto no tiene que entenderse como un impedimento para que continúe el diálogo y las aproximaciones. Entonces, eso debió haberse aclarado en ese momento, debió haber quedado más matizado al menos el tema, porque cuando el canciller lo dice tan tajantemente y nadie responde, entonces queda la impresión, en Chile al menos, de que esto ya no hay nada que decir. Pero claramente también entienden, y eso es bien interesante, que esto no se ha acabado, ¿no? Entienden porque he visto a varios entendidos en este tema, Rodríguez Elizondo, por ejemplo, que habla de la trilateralidad y Jorge Saad, quien escribe también sobre la rivalidad selectiva, ¿no? Dice, con Bolivia tenemos el tema del mar, pero tenemos que escoger las batallas. Es decir, vamos a escoger, en esto nos vamos a pelear porque no hay otra, es decir, el tema del mar, pero lo demás lo podemos manejar en otro ámbito, en otra esfera, para entendernos, para integrarnos, para desarrollar confluencias. Entonces, es una mirada muy realista, que entiende que hay el tema, que no ha muerto, que va a continuar, porque es parte de nuestra identidad, y así lo entienden los chilenos. Pero al mismo tiempo también podemos desarrollar otras cosas, podemos avanzar en otros temas, economía, comercio, cultura. Ahí sí, ¿no? Y me parece una mirada muy interesante, ¿no? Tanto de Rodríguez Elizondo, que habla de la trilateralidad, porque él dice el Perú también es parte de esto, y el error de Bolivia siempre ha sido creer que aquí solo es Chile. No, no es solo Chile, también es el Perú, y hay que tener en cuenta los dos. Entonces hay esas miradas, ¿no? Desde Chile que nos hacen ver que también entienden que no se ha muerto, que el tema va a pervivir, va a estar todavía presente. Los cuales hay que agregar, Andrés, que entre Bolivia y Chile vamos a ser vecinos por la eternidad, hasta que Así desaparezca el continente, el mundo, o la Claramente. historia sufra transformaciones tan grandes en las fronteras del mundo, que es presumible que nosotros vamos a seguir siendo vecinos de Chile por los próximos 100, 200 años. O sea, ese es el horizonte que necesitamos, ¿no?
tener relaciones lo más cordiales posibles porque es un vecino del cual no podemos prescindir. Exactamente, como con los otros vecinos. Así que, y nos hemos enfocado además en Chile, ¿no? En ese sentido, nuestra política exterior siempre ha privilegiado el tema del mar, ha sido el principal objetivo histórico de nuestra política exterior, cuando también hay otras oportunidades y hay otros desafíos importantes con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Perú. Entonces, no es tampoco cuestión de solo mirar a un lado, pero efectivamente también, eh, por lo menos en el tema de la minería, ahí tenemos mucho que hacer con Chile y no solo en términos de que ellos nos faciliten y nos permitan salir al mar, sino en términos de hacer negocios e incluso de regular el tema del litio, por ejemplo, y de los minerales críticos, porque tenemos importantes riquezas, ellos también, ¿no? No solo Bolivia, también Chile y también Argentina, eh, Perú. Tenemos riquezas muy grandes en los minerales que más se necesitan ahora en el mundo para la transición energética, la guerra tecnológica que están librando China y Estados Unidos. Es sobre eso, es quién tiene más acceso a estos minerales que son clave. Y China está punteando en eso, está por sobre Estados Unidos. Estados Unidos, por eso, justamente ha firmado recientemente un acuerdo con Chile para el tema de los minerales críticos, a pesar de que Chile le vende más a China que a Estados Unidos en tema de minerales. Entonces, ahí hay mucho que desarrollar, hay convergencias, e intereses compartidos que van más allá de lo que es simplemente el acceso al mar, ¿no? Entonces, tenemos mucho que conversar. Estas miradas, ahora hay que cambiar las narrativas y de eso también hablan los cancilleres. Yo he escuchado muy atentamente lo que se ha dicho ahora con la visita del canciller chileno, Pérez Maquena, que entiende esto, ¿no? Y que dice claramente lo que ha dicho también el presidente Kast. Si a Bolivia le va bien, también le va a ir bien a Chile. Queremos que le vaya bien. Lo vamos a ayudar a cooperar a que pueda sacar sus minerales, pueda estar conectado al mundo y tener una mejor relación, ¿no? Que, que nos lleve a beneficios concretos, como no se ha hecho antes, no se ha intentado esto antes, por todas las rencillas, por la mirada ideológica, ¿no? Que ha permeado las relaciones internacionales. Pero ahora hay que dejar de lado la ideología, hay que enfocarse con pragmatismo en lo que realmente se puede hacer y creo que es posible, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades que se están trabajando, creo que es muy positivo el momento que estamos viviendo en ese sentido y bueno, y ojalá que realmente se concrete. A ver, el Tratado de 1904 en este nuevo escenario eh, de mayor integración, de flujo de nuestras mercancías libremente por territorio chileno, ¿no se convierte en este nuevo escenario en una especie de traba de candado? Es decir, para esta intencionalidad, primero, de producir más en Bolivia, de explotar otro tipo de minerales y sacarlos por Chile, porque también hay una lectura en Bolivia en sentido de que el libre tránsito no es algo que se cumpla bien, ¿no? De ambas partes, o hay mucha intercambio comercial entre los dos países que no es formal, sino que hay mucho contrabando, Cierto. ¿no? Y tercero, que Bolivia no tiene las capacidades ni económicas ni tecnológicas como para explotar por su cuenta estas estas tierras raras o estos nuevos minerales que son requeridos por el mundo, que necesitamos socios internacionales. Y esos socios, en tu perspectiva, ¿quiénes son? Estados Unidos, China, Chile. Brasil. Chile está interesado en invertir en Bolivia para fortalecer las relaciones, la exportación de estos minerales
por territorios que antes eran peruanos o bolivianos? Bueno, sí, hay mucho que se puede hacer, hay muchos negocios, mucha potencialidad. Ujú. Y las tierras raras no están solo en el occidente, eso también es bien interesante, ¿no? Están en el oriente, están en Santa Cruz, en Beni, que son ahí los minerales raros que se llaman, que no son en realidad escasos, no es por eso que se dice raro, sino que, bueno, se los puede explotar y se puede también pensar en una asociación con Brasil, que es el país de la región que más minerales raros tiene justamente. En cuanto al tratado de 1904, es un tratado de hace más de 100 años que fue concebido con una lógica del comienzo del siglo XX, eh, que obviamente necesita ser actualizado, obviamente necesita nuevas formas de entender, y ahí Chile siempre ha sido el que no ha querido tocarlos. Chile ha sido el que ha dicho este tratado es intangible, ¿no? Pero se pueden firmar acuerdos complementarios, se pueden acordar otros acuerdos que complementen lo que ya se ha establecido, sin obviamente ir en contra de lo que establece el libre tránsito, que es todo un régimen, un derecho eh, que debería ser y que es en buen sentido amplio y restricto en todo tiempo para todo tipo de mercancía, ¿no? Como lo dicen los acuerdos. Efectivamente no se ha cumplido en algunos momentos, hay ciertas trabas, hay problemas en los puertos, pero de eso se está negociando, de eso se está tratando y se está hablando muy positivamente para resolver estos detalles, porque cuando hay voluntad definitivamente se puedan alcanzar soluciones y se está avanzando. Estoy muy consciente de que en eso estamos trabajando, así que se está avanzando afortunadamente eh, con nuevas ideas, con una nueva lógica del siglo XXI hacia este nuevo momento que nos plantea que es complejo, porque el mundo se está reconfigurando y cuando veíamos que Estados Unidos y Europa eran uno solo y tenían una sola cultura y eran siempre un ejemplo de un bloque muy cohesionado, el G7, que avanzaba además como las potencias industrializadas, los países más ricos y todo. Ahora no, ahora vemos que Estados Unidos se va por un lado, no quiere no quiere seguir defendiendo a Europa a través de la OTAN, y Europa tampoco le gusta eso, y el rato que le pide ayuda no quiere ayudar en el tema de Irán. Entonces, la anglósfera, que es como algunos teóricos le llaman a este grupo de países occidentales, el occidente global, de alguna manera empieza a mostrar resquebrajamientos. Y eso es algo inédito. En los últimos 80 años no había sucedido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso hay que entenderlo y hay que ver cómo está ocurriendo, ¿no? Y diversificar nuestras alianzas. Y no solo depender de Estados Unidos, que ha planteado una nueva doctrina Monroe, pero que también tienes o genera problemas en otros frentes. En Irán definitivamente está complicada la cosa. Y al mismo tiempo el otro bloque, que parecía mucho más diverso, ¿no? Con muchas culturas, el bloque de la sinosfera, que es el que lidera China, donde están Rusia, Irán, obviamente, China liderando, y algunos otros países. Este bloque sí muestra ser más cohesionado al final de cuentas, ¿no? A pesar de sus grandes diferencias en culturas, en formas de entender la vida, cosmovisiones y muchas cosas más, e incluso las distancias que tienen, ¿no? ¿Y qué es lo que los une? ¿La economía, digamos, No, el intercambio comercial o elementos de cultura? no, su oposición a Occidente, eso los une, ¿no? El ser el contrario, el adversario, el contrapeso de ese otro bloque, eso los une, ¿no? Es muy ideológico, es cierto, pero eso resulta en estos momentos ser más fuerte que lo que tanto tiempo ha mantenido a la OTAN, ¿no?
Entonces, bueno, hay ese momento que es inédito, en los últimos 80 años no había sucedido, estamos viviendo una transición hacia otro momento del orden internacional y Bolivia y Chile tienen que entender, y es interesantísimo, que en ese momento de tanta convulsión, de tanto tensión y donde además la geopolítica se ha convertido en el eje de las relaciones internacionales, porque hasta hace poco la economía y el comercio eran sin duda el eje principal de las relaciones internacionales, pero ahora la geopolítica manda. Y en ese sentido, Bolivia y Chile se entienden y se dan la mano, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque después de tantas diferencias históricas y desencuentros que han tenido nuestros dos países, ahora nos estamos entendiendo justo cuando todos están peleando. Entonces es paradójico, pero es una señal al mundo, es una señal muy positiva de que se puede, de que hay posibilidades, de que países que han tenido diferencias ahora se entiendan y empiecen a progresar juntos, ¿no? Entonces creo que ese es el momento que hay que aprovechar, que hay que mostrarlo al mundo como lo que es un ejemplo. Entonces ahí estamos, en eso estamos trabajando, creo que se está haciendo las cosas bien en ese sentido y, y bueno, estoy apoyando. ¿Tú crees que este tiempo, este reordenamiento geopolítico que tú mencionas, lo has manifestado con claridad de que es una ventana de oportunidad para hacer un relanzamiento de las relaciones Bolivia-Chile? El elemento principal sería, digamos, mejorar el intercambio comercial entre nuestros países. Claramente, ¿no? Tenemos mucho que hacer en términos comerciales porque somos economías complementarias más que competitivas y con ningún otro país tenemos tanta de los vecinos, ¿no? Tenemos tanta complementariedad como Chile. Entonces, eso también es una ventaja para explotarla. Necesitamos a Chile para que nos permita acceder al mar. Nuestros minerales que están en Potosí, los tradicionales, estoy hablando de estaño, plata, eh, son del occidente de Potosí, de Oruro, y no tienen la misma posibilidad de salir por el Atlántico ni por Perú. También, efectivamente, puede ser, pero es más lejos. Entonces, la salida natural de nuestros minerales es Antofagasta, siempre ha sido así. Y ahí hay ciertos problemas, entonces hay que mejorar el ferrocarril, hay que ampliar los puertos, hay que ver otras posibilidades de puertos y se está trabajando, entonces hay muchas perspectivas que creo que son positivas. Luchar contra el contrabando, que También, mueve mucho dinero y y que el que Estado es, boliviano tiene poco control sobre eso. sí, es además muy dañino para nuestra economía, ¿no? El contrabando que llega desde la zona franca de Iquique y que entra a Bolivia, pero se está trabajando y justamente las políticas que está adoptando el gobierno de Chile para contener la migración son positivas, beneficiosas para justamente controlar el contrabando y otras actividades ilícitas en la frontera, ¿no? Como el narcotráfico, la trata de personas, los robos de vehículos que también generan muchos problemas en Chile. Y ese es uno de los temas que más se ha comentado, ¿no? En las redes sociales yo veo que ante los comentarios positivos que lanzan las autoridades chilenas para entenderse con Bolivia, el presidente Kast dice, quiero ir a Bolivia, ¿no? Lo ha dicho ahora. Los comentarios son principalmente, pero que nos dejen de robar los autos. En Bolivia nos roban todo el tiempo y hay miles de autos chilenos que los usan las autoridades bolivianas, que bueno, eso pasó en cierto momento, pero ahí están los temas que hay que resolver y coordinar, ¿no? Esos controles en la frontera, a lo cual también se han comprometido ambas partes para resolver, para evitar que la frontera sea un foco del crimen organizado que siga avanzando. ¿Y tú crees, Andrés, que Bolivia, en cuánto tiempo crees que puede desarrollar verdaderas capacidades para responder a este nuevo tiempo, a esta nueva política?
exterior con Chile, digamos, mejorar, luchar contra el contrabando, luchar contra la trata, contra el narcotráfico, mejorar las vías de integración, mejorar la producción y cumplir compromisos, Claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que vaya a pasar? El Estado boliviano está en condiciones de cumplir con este nuevo escenario, porque el mundo No espera. está bien, espera compromisos y sobre todo en el comercio los compromisos tienen que cumplirse. Sí, bueno, son procesos que toman tiempo, sin duda, son años quizás, hasta que podamos ver resultados tangibles para la economía boliviana. Pero bueno, avanzando de a poco también se consigue aplacar, si se quiere, los reclamos, ¿no? Las dificultades que se plantean dentro de Bolivia, porque otro de los propósitos del gobierno actual es integrar a Bolivia y conectarla a los corredores bioceánicos de los cuales nos han excluido en los últimos años. Y para eso definitivamente hay que cambiar esa cultura del bloqueo, porque si estamos bloqueando definitivamente no va a funcionar nada de lo que significa integración. Y Bolivia, por su geografía, está llamada a ser el integrador, ¿no? El bloque, el país que articula el Pacífico, el Atlántico, que es una vieja doctrina internacional de Bolivia, la tierra de contactos y no de antagonismos, que surgió en los años 30, que nunca se ha materializado, ¿no? Pero no es solo unir a los dos océanos, sino también unir a la Amazonía con Atacama, unir a los Andes con el Chaco, al Mato Grosso con el Cono Sur. Entonces, de eso Bolivia tiene mucho que aportar, ¿no? Para la integración regional. Es, como digo, una doctrina antigua, pero que tiene que materializarse en algún momento, y para eso tenemos que abandonar esas lógicas de todo lo consigo a través del bloqueo, ¿no? Más bien integrándonos, llevando productos de aquí para allá y garantizando que fluyan, va a ser la forma de surgir, de salir de la crisis, de tener mejores días. Para terminar, Andrés, tenemos pocos minutos, 1 o 2 minutos para cerrar esta entrevista a profundidad. ¿Tú podrías sintetizar o dejar en claro que, digamos, tú eres parte de una generación de bolivianos que está dispuesto a voltear, a pasar la página de la historia, mirar el futuro con otros ojos pues desarrollar una nueva doctrina del siglo XXI? Claro que sí, claro que me considero parte de quienes piensan por el bien de su país, ¿no? Anteponiendo los intereses nacionales, tratando de lograr resultados para que la proyección de Bolivia en el mundo y su gravitación geopolítica en el continente tenga beneficios concretos para el pueblo, ¿no? Eso es algo que definitivamente me siento comprometido con ello totalmente, ¿no? Y me apasiona el tema y me gusta mucho meterme en esto y conocer y tratar de influir también en lo que puedo para que esto sea así, ¿no? Ahora, eso y esa vuelta de página no significa en ningún caso que nos olvidamos, por ejemplo, del tema del mar, ¿no? Que sigue siendo un objetivo eh, irrenunciable, no solo porque lo dice la Constitución, sino porque está en el sentir de los bolivianos. Yo creo que es así, ¿no? Y no es solo un sentir o una aspiración y un anhelo que lo albergamos ya hace más de 100 años, sino que es algo que necesitamos, ¿no? Es algo que es importantísimo para el desarrollo de Bolivia. Por eso se mantiene vivo, por eso está ahí. Y por eso Chile cada cierto tiempo también se manifiesta
comprensivo, ¿no?, sobre este tema. Entonces hay que ver cómo resolver ese problema, cómo vamos a llegar a una solución o por lo menos a mejorar la situación de Bolivia en ese aspecto que está igual que en 1904, desde 1904, que es la misma. Entonces hay que innovar, hay que ser creativos, hay que plantear nuevas soluciones eh, pensando en los beneficios de los involucrados, Chile y Perú, y, y mirar también todo el contexto internacional para realmente encontrar soluciones. Y creo que es posible. Entonces, en eso sí, en eso estoy muy comprometido. Creo que puedo además dar algún aporte. En la academia lo he estado haciendo, en las clases que he dado, justamente cambiando un poco esa narrativa, ¿no?, que nos pone siempre en el lugar de la derrota. Y cuando hablamos, por ejemplo, del fallo de La Haya, todos se acuerdan de la derrota terrible y nadie se acuerda de que hay un párrafo que nos deja abierta la puerta, ¿no? Y cuando miramos hacia atrás y toda nuestra historia, todos se acuerdan de las derrotas, pero nadie se acuerda de las victorias. Y en el tema del mar, tú decías, sí nos han ganado la guerra, ahora nos han ganado un fallo, sí, pero nos acordemos que también hemos tenido unas victorias en la OEA importantísimas, cuando todo el hemisferio dijo, este es un tema de interés hemisférico permanente, ¿no?, por unanimidad, excepto Chile. Todos los países votaron a favor de esa resolución de 1979 que dice que Bolivia y Chile deben encontrar una solución con una conexión soberana para Bolivia, ¿no?, una conexión al mar. Y luego también en el movimiento de países no alineados, varias resoluciones donde más de 90 países nos apoyaron y dijeron Bolivia tiene que tener una salida soberana al Océano Pacífico. Entonces han habido victorias, han habido momentos en los que Bolivia ha mostrado una capacidad de influir y de lograr por la diplomacia grandes victorias, pero que nadie se acuerda, ¿no? Todos se acuerdan de las derrotas porque tenemos esa mirada derrotista, ¿no?, esa narrativa tan metida en nuestra cabeza. Hemos perdido la mitad de nuestro territorio, es otra de las consignas, ¿no? Mentira, no, no es cierto. Era ese mapa que nos muestran, eran en realidad las máximas aspiraciones de un país enorme que era imposible controlar con tan poca población, y hemos tenido victorias frente al Perú. A Argentina en realidad le hemos ganado más territorio del que hemos perdido. Entonces no tenemos que ver lo malo solamente, sino también enfocarnos en nuestras victorias y cambiar esa lógica de narrativa para ser un país de ganadores. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un verdadero gusto conversar y profundizar sobre estos temas. Este es el quinto programa que hemos producido en estas miradas compartidas y creo que es un programa, este último de esta serie, que ha tenido un protagonista pues con las ideas y las posiciones muy claras. Muchísimas gracias.